nos permitió las labores, nos permitió alimentarnos con vianda, pero también es más necesaria la alimentación espiritual que vamos a recibir el día de hoy. Le agradecemos por ello porque ciertamente usted día con día tiene algo para enseñarnos y cada que escudriñamos su palabra nos enseña algo, nos muestra algo que quizás ya habíamos leído, pero se nos había pasado. Por eso es que le agradecemos en esta hora y en este lugar estar reunidos para alimentarnos con los hermanos de la iglesia y aprender juntos. Asimismo, le pedimos que primero nos perdone nuestros pecados y nos limpie desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies y que nos dé de su Espíritu Santo para que sea quien revele todas las cosas, así como está escrito en su palabra, que Él revelaría todas las cosas. En sus manos estamos y le pedimos por los que están por conectarse, los que todavía están por llegar y que usted nos dé de su Espíritu Santo para que se cumpla con su palabra. Y estas cosas se las pedimos en nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Acompáñenme, hermanos, al libro de Mateo, capítulo 28, del 11 al 15. Mateo 28, del 11 al 15, por título lleva el informe de la guardia. ¿Qué pasó? Ya tengo Capítulo, capítulo 28, versículo 11, del 11 al 15. Amén. Vamos a empezar a leer. Dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, como saben, hay muchos judíos que no esperan a Jesús, hay algunos que ya lo esperan, pero todo esto es una batalla espiritual que tenemos que comprender nosotros y mucha gente no conoce, mucha gente quizás piensa que su vida es así pues porque así le tocó y en mi caso personal yo siempre se los he comentado. O sea, mi vida estaba mal porque lógicamente yo no conocía en primera no conocía a Dios y en segunda no conocía de las escrituras. Entonces yo vivía conforme a lo que yo había visto y escuchado y lo que seguía viendo y seguía escuchando. Y, y ya discerniendo, pues ya más o menos de lo que yo creía, pues eso es lo que, como actuaba. Pero me di cuenta que no solamente hay que conocer todas las cosas en el mundo, porque podemos conocer todo en el mundo, pero si no conocemos lo espiritual, entonces no sabemos nada, no sabemos ni nuestro origen, no sabemos ni cómo somos, ni nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, eh, aquí como veíamos, a final de cuentas trae eh, tres acciones que se hicieron. La primera fue una mentira. ¿Por qué? Porque los soldados fueron y dijeron lo que aconteció, y eso ya lo habíamos leído unas semanas anteriormente. Pero ya sabíamos que los escribas, fariseos, los ancianos, todos los que llevaban las escrituras, ellos para, para decir una mentira,
hay que irla extendiendo y extendiendo y extendiendo. Pero una mentira nunca va, nunca va a llegar a hacer una mentira totalmente, porque siempre se va a encontrar con esa pared que se llama verdad. Y acompáñenme ahí leyendo en Mateo 27 del 66 al 62. Fíjense cómo ya estaba el plan. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, que Jesús dijo, lo tomaban como un engañador cuando él era el camino, la verdad y la vida. Vi- Viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Fíjense, y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo a la guardia. Este tema ya se había dado, pero si se fijan, desde aquí ya estaba el plan. ¿A qué vamos con esto? El tema empieza con una mentira, luego empieza con persuasión y luego con instrucción. Fíjate, ¿qué quiere decir persuadir? Persuadir dice inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer algo o hacer algo. Fíjate, obligar a alguien con razones. El razonamiento es aquí en el mundo. El razonamiento es carnal. Lo que nuestros sentidos ven, nuestros ojos y nuestros ojos ven, nuestros oídos escuchan. Eso es razonar. Cuando tú ves algo, lo escuchas y dices, no, pues sí, porque yo lo vi, por eso lo creo. Eso es persuadir. Pero a final de cuentas puedes persuadir para bien o para mal. Y buscando de persuadir, bueno, uno dirá, bueno, a ver, vamos a buscar de la razón. ¿Qué es la razón? ¿Qué dice el diccionario? Dice, facultad de discurrir. ¿Alguien había escuchado esa palabra discurrir? Discurrir dice inventar o idear algo. O sea, discurrieron un plan. ¿Qué es lo que hicieron estos escribas, fariseos y los ancianos? Discurrieron un plan, inventaron un plan de mentira para que no creyeran en Jesucristo y llevarlo así, como dice la escritura, como oveja al matadero y lo crucificaron. Eso era lo que querían hacer. Eso era lo que ellos querían hacer. Pero si ellos ya estaban diciendo mentiras, quiere decir que ellos ya traían la semilla de la mentira. ¿Quién te enseñó la mentira? Fíjense, ahí en el 28:1-4, ahí mismo, 28 del 1 al 4, dice, pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Hasta ahí. Dice, y de miedo de él, del ángel, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Qué quiere decir? Me imagino que se desmayaron de la impresión. Fue tanto el impacto de ver al ángel que se desmayaron. Pero ellos cuando despertaron, por eso el tema es el informe de la guardia, porque ellos fueron a decirle a los ancianos lo que había acontecido, pero ellos, como ya habían preparado una mentira y aparte ellos no tenían fe y aparte no creían que Jesucristo iba a resucitar y por eso dice que hasta el día de hoy
se sigue diciendo ese dicho porque hay muchos que no creyeron. Y hasta el día de hoy todavía hay muchos que no creen. Y hay algunos que ya poco a poco han aceptado de los judíos. Entonces, acompáñame, vamos a Génesis para ver unos ejemplos. Esto ya todos nos lo sabemos. Génesis 3 del 1 al 5. Génesis 3 del 1 al 5. ¿De dónde aprendieron la mentira estos hombres? Fíjate. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjate, Dios así le dijo a Adán y Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Así le dijo? No le dijo así. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, le respondió lo que sí les dijo Dios, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí la estaba persuadiendo con un razonamiento. Fíjate, y vio la mujer que el árbol era bueno. Ah, no, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vámonos al 11, versículo 11. Dice, y Dios le dijo, ahí está, veíamos la persuasión, aquí está la instrucción o enseñanza, pero en el tema que estamos viendo es de una mentira que hicieron los encargados de la palabra de ese tiempo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Fíjate, Dios ya le había enseñado a Adán y Eva, les había enseñado, los había instruido. De todo árbol puedes comer, pero del que está en medio, de ese ciertamente no puedes comer. ¿Por qué? Porque ciertamente morirás. Aquí la serpiente, bueno, sabemos que es Satanás, persuadió a la mujer. Qué fácil es persuadir a la gente aquí en el mundo. ¿Por qué? Porque toda una persona, si la quieres persuadir en cuestión de dinero, es fácil que caiga, porque el dinero es, dice la misma palabra, que el dinero es el peor de los males. Porque si no lo controlas, empieza la codicia, la avaricia y varias cosas que no agradan al Señor. Entonces, aquí Satanás viene y empieza a persuadir a la mujer, pero hábilmente. Primero llega diciéndole de forma que la mujer le dijera la verdad y él ya le pudo decir que no, que Dios sabía que cuando comieran de ese árbol iban a abrir los ojos y iban a ser igual que él, conociendo el bien y el mal. Ahí la persuadió. Pero Dios ya los había instruido. En lo que estamos leyendo del informe de la guardia, dice que persuadieron, que iban a persuadir, que les dieron una gran cantidad de dinero para que no dijeran nada y que mintieran y que dijeran que el cuerpo se lo habían llevado los discípulos y que si el gobernador intentaba preguntar algo, que ellos lo iban a persuadir, o sea, le iban a decir con razones. El gobernador ya estaba enterado desde lo que leímos de la resurrección, que fue hace como 2 semanas o 3, porque le hablaban, es que ese engañador, es que ese Jesús alborota a la gente, es que sus discípulos alborotan a la gente. Y Jesús lo único que enseñaba era la palabra. Él dice que él vino a cumplir la ley como era, pero estos como eran encargados de la ley,
no les gustó. Como decimos vulgarmente, no querían perder el hueso y por eso se aferraron. No querían perder el poder que tenían ellos sobre todo, porque ellos llevaban la palabra, pero hasta donde su razonamiento daba, pero no tenían la fe suficiente ni el Espíritu Santo para que les revelara que Jesucristo era el Mesías cuando vino. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Eso es en cuestión del lado malo, en cuestión del enemigo. Mentira, persuasión y enseñanza de qué? De la misma mentira. Ahora acompáñame ahí a Segunda de Timoteo 2 del 1 al 13. Y fíjate, gracias a Dios porque, si se acuerdan, una parte de aquí se leyó el domingo. Y el Señor cuando quiere dar un mensaje, te lo da y te lo confirma y te lo repite para que estés al tanto y no se nos olvide. Cuando el Señor quiere dar un mensaje, no importa quién lo dé, pero te manda hasta con lo más vil que tú puedes decir, ay, ¿qué puedo dar por esa persona? Pues con lo más vil que pueda hacer, y así dice la palabra que he escogido a lo más vil del mundo. No ha escogido a sabios ni entendidos. Cuando Dios quiere mandar un mensaje, lo manda. Y nosotros al ser parte de la obra del Señor, porque Él nos ha llamado, no porque nosotros lo buscamos, así de la palabra, sino porque Él nos alcanzó primero. Y por su amor, su misericordia y su gracia estamos aquí. Y nos ha llamado ¿para qué? Para continuar en la obra, porque nosotros todavía estamos aquí en la tierra. Ya sabemos que ángel quiere decir mensajero. Aquí nosotros, como partícipes de la obra del Señor, ¿qué somos? También somos mensajeros, porque vamos y le damos el mensaje a la gente para que conozca de Jesús. Pero aquí estamos en el mundo y también pasamos el mensaje. Si nos vamos al espiritual, ya tendríamos que hablar de ángeles. Y eso es lo que no entendían estos personajes que llevaban la palabra, los escribas, los fariseos, los ancianos de ese tiempo. Y como eran los que llevaban la palabra, pues lógicamente tenían contacto con el gobierno porque era algo que estaba ligado. Y pues los gobernadores, como tampoco sabían de nada de lo espiritual, pues le hacían caso a los que se supone que eran expertos en lo espiritual. Porque si empezamos a ver lo de Pilato y otros gobernadores, y si nos vamos aquí al mundo de hoy, pues se la pasan de fiesta en fiesta, ¿no? Esperan el viernes, y pues viernes social, y el desestrés, y allá que hacía Pilato, no hacía fiesta, y hasta leímos una parte cuando llevaron a Jesús a Pilato y andaba en fiesta, y hacían cada cosa, y todavía se burlaba de Jesús y le decía que le hiciera un milagro. Entonces, los gobernantes de ese tiempo le creían a ellos, pero estos era una mentira lo que estaban diciendo. Fíjate, en segunda de Timoteo 2, capítulo 2 del 1 al 13, fíjate, aquellos eran unos soldados. Y fíjate, hay algo aquí interesante. Nosotros, lo he repetido ya varias veces, nosotros estamos en una guerra espiritual. Y si nosotros estamos participando de la obra del Señor, somos soldados del Señor. Hay muchos memes y hasta muchas cosas que ponen de que el Señor manda a sus mejores guerreros para las mejores batallas. No es que mande a sus mejores guerreros, sino que cuando dejas que vaya Dios delante de ti y se haga cargo de tus cosas, Él siempre nos va a dar la victoria. No es que seas el mejor guerrero o el más débil. Cuando el Señor va y va delante de ti, te va a hacer justicia. Y aquí, fíjate, habla de un buen soldado de Jesucristo. Aquí el tema que estamos viendo es el informe de la guardia de ese tiempo de los romanos. Pero ellos, fíjate, algo que quizás hasta nos ganan a nosotros que nos decimos cristianos o que tenemos fe o que creemos en Dios, es que ellos obedecían, aunque, aunque ellos no supieran si estaba bien o estaba mal, ellos obedecían y acataban las órdenes como soldados.
Y si recuerdan, Pablo era un personaje que acataba la ley así como iba. Y si a él le decían, ¿sabes qué? Este hombre Jesucristo está alborotando, quiero que vayas y arrestes a ese Jesús y a los discípulos, él iba y hacía su trabajo, obedecía a las órdenes. ¿Por qué creen que Jesús lo escogió a él? Lo único que tenía Pablo, igual que nosotros que somos humanos, es que estábamos en el camino equivocado. Esa es la diferencia. Entre una persona que anda haciendo el mal es porque simplemente anda en el camino equivocado, porque no conoce el camino, no conoce la verdad y no conoce la vida. Y para eso estamos nosotros, para pasar el mensaje. Pero sabemos que es difícil. ¿Por qué? Porque de entre tantos que tú pasas el mensaje, muchos te van a rechazar, muchos te van a tomar de a loco, muchos te van a agredir, muchos te van a insultar, muchos te van a injuriar. Pero la palabra dice que con uno que se salve, hay fiesta en el cielo. Y de hecho, leyendo todas las escrituras en el Apocalipsis, dice que solamente un pequeño remanente de toda la humanidad es la que se va a salvar, los que van a ser salvos. Incluso no sabemos si de todos los que nos decimos cristianos vamos a ser salvos. Y tampoco sabemos si mucha gente que no es cristiana, que no conoce ni de Dios, pero que actúa con humanidad, que es lo que, la base que tenemos, que es en amor, es más fácil quizás que pase uno de ellos que nosotros que conocemos la palabra, así como esos fariseos, esos escribas y esos ancianos de la ley en esos tiempos en el Antiguo Testamento. Fíjate, nos quedamos, dice, y esto es para nosotros. O sea, si los que siguen a Satanás en lo que es toda la mentira y todo el mal, entonces, ¿por qué nosotros no podemos seguir, si nos decimos cristianos, a Cristo conforme a las enseñanzas que nos dio? Y Pablo no se cansaba en sus libros y los demás discípulos de hablar, bueno, más que nada Pablo, porque Pablo le tocó a los gentiles, de estar instruyendo y diciendo, no se desvíen. Me temo que así como la serpiente engañó a Eva, eso viene en 2 de Corintios 11, me parece, dice, me temo que como Eva, la serpiente los engañe en sus sentidos y caigan. Un buen soldado de Jesucristo. Tú, pues, hijo mío, aquí le estaba diciendo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En lo que vimos de la guardia decía, y ellos tomaron e hicieron como se les había enseñado o instruido en ese momento. Aquí dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, legalmente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos,
también reinaremos con él. Ojo aquí, si le negaremos, él también nos negará. Y si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El Señor nunca va a poder ser infiel, porque el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha dicho y de lo que ha prometido. Todo lo que Él ha prometido lo va a cumplir en tu vida. La situación aquí es, ¿somos merecedores de las promesas del Señor en nuestras vidas? Porque si nos hemos vanagloriado, si nos hemos envanecido, porque se supone que sabemos de las escrituras, porque tenemos quizás algún, algún servicio, porque eso le pasó, todos lo hemos leído, eso le pasó a Pablo. ¿Y Pablo por qué tenía el aguijón en la carne? Ahí está escrito. Dice, para que no me envaneciera. Y si Dios bueno, Satanás le puso el aguijón, permitido por Dios, para que él no se envaneciera. Él mismo decía que ya se estaba envaneciendo, porque la gente quizás ya lo estaba idolatrando a él, pero él el mensaje que daba era de Jesucristo, no de él. La carta de presentación que tenemos nosotros es de Jesucristo, no de mí, ni de ningún hermano. Nosotros la carta que traemos es Jesucristo. Y nada más, nosotros somos simples servidores, somos obreros inútiles, somos soldados que estamos a la guarda del Señor, porque por nosotros no se hace nada. Dice que si el fuerte no lo cuidara a Dios, los veladores velarían en vano. Si nosotros quisiéramos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, no van a perdurar. Y eso en tu trabajo quizás, en lo que tú quieras emprender con tu familia, en un negocio, en todo. ¿Por qué? Porque para mí, cuando tú tienes la garantía con el Señor, va a perdurar. Pero cuando tú haces las cosas por ti mismo, sí las puedes lograr, pero te falta la garantía del Señor, que es la bendición. Y algo que dijeron en la iglesia, alguien que quiera casarse, porque va a haber unas bodas de oro, y aprovechamos, si alguien quiere ordenar su vida de las personas que están viviendo en unión libre, adelante, ordenen su vida. ¿Por qué? ¿Por qué ordenar su vida? Porque yo recuerdo que yo no conocía del Señor y mi esposa ya les he platicado, me decía, no, es que vamos a casarnos, porque ya saben que las mujeres pues siempre son así. Y yo decía, no, pues ¿para qué? Pero dentro de mí, ese lado oscuro que todos tenemos, yo pensaba, es que si me caso voy a quedar atorado, amarrado. Y si no funciona, fíjate, el pensamiento oscuro que tenemos. O bueno, en mí, quizás ustedes no, pero en mí decía, no, es que si no funciona, no hay ningún papel que avale y nos separamos. Pero cuando conozco del Señor, cuando voy a confesar toda mi vida buena y mala y de todo, quedo limpio. Quedo limpio, ¿saben cómo? Un ejemplo bien sencillo. Tú tienes una memoria, una USB, y ya no te gustó lo que trae grabado de música, ¿qué haces? Pues la borras. Y la borras y ¿qué tiene en la memoria? Ya no tiene nada. Está otra vez como nueva. Y lo que tú ahora le quieras meter, eso es lo que va a tener. Y así cuando yo fui a confesar todo, dice, en ese tiempo decía, en una de la literatura de ese grupo decía, mientras el interesado no retenga nada, o sea que yo expulse todos mis pecados, dice, sentirá un gran alivio y por primera vez sentirá la presencia de Dios como nunca antes lo había sentido. Una paz que jamás había sentido. Y empiezo a sentir una paz enorme y aparte de unos regalazos que me dio el Señor, que si se los cuento van a decir, híjole, los voy a hacer a lo mejor fariseos, porque no me van a creer. Pero el Señor es el que le muestra a uno las cosas. Hay una escritura que dice,
y los jóvenes tendrán visiones, los ancianos, o sea, hay muchos dones que da el Señor. Entonces, ¿por qué no creer? Porque quizás tenemos en el pensamiento que a la persona que se le permitió ese don no se lo merece, quizás porque por su aspecto, por lo que nosotros tenemos en la cabeza de que tendría que ser una persona distinguida o no sé. Entonces estamos al revés, porque por eso el Señor puso, no escogía a los sabios ni entendidos, sino a lo más vil. Entonces, un buen soldado de Jesucristo es eso, pasar el mensaje, pero el mensaje como nos lo han pasado y como si nos vamos de generaciones en generaciones hasta llegar a Pablo y hasta Jesús, que sea el mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no es cambiante como nosotros. Nosotros a veces, ¿cuántas veces hemos querido tirar la toalla? ¿Cuántas veces hemos dejado de ir a la iglesia porque ya no queremos ir y luego otra vez ya tenemos esa sed y ahí vamos? ¿Cuántas veces dejamos las cosas del Señor por hacer las cosas del mundo? Claro, estamos en el mundo, pero dice también la Escritura, era necesario hacer esto sin dejar de hacer el otro. O sea, estamos en el mundo, pero también hay que conocer lo espiritual y hacer las cosas para tener un equilibrio, porque si no, no se puede. Fíjate, acompáñame ahí mismo en segunda de Timoteo, en el 3 del 10 al 17. Segunda de Timoteo 3 del 10 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3 del 10 al 17. Amén, dice. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Cuando tú estás en mentira, cuando tú le mientes a alguien, al que le mentiste, no es tanto que la mentira digas, no, es que la mentira es inteligente. No, es que hay gente buena que confió en ti. Pero como tú ya tienes malicia, le dijiste una mentira y te la creyó y tú te sientes triunfador. Pero ¿qué crees? Que hay muchas cosas en las que, según tú engañas a la gente, pero no te has dado cuenta que a final de cuentas el que se engaña eres tú mismo. Cuando conocí del Señor, por lo regular yo siempre les repito, la gente por lo que siempre sufre es porque no conocieron a su papá, a su mamá, y porque esa ausencia vienen, conocen a otra pareja y quieren que la pareja, tanto hombre como mujer, cubra al papá o a la mamá de ese amor que les faltó. Y no funciona y empieza a haber muchísimas cosas como, si no hay comunicación, va a haber un distanciamiento y si hay un distanciamiento, como humanos, por naturaleza, vamos a buscar nuestros instintos. Y un instinto principal que es el que da la vida, ¿cuál es? El de fructificados, el sexual. Y si usted no tiene en casa lo que por instinto necesita y que la misma palabra te dice que tienes que aplicar porque está en orden, casado, vas a buscar en otro lado. Y a eso le llaman infidelidad, ¿sí? Eres infiel a tu pareja, le estás engañando con otra persona. Pero la otra infidelidad de ti mismo, que no eres ni capaz de decir la verdad y decir, ¿sabes qué? Es que ya no se puede, ya estuvo, y ahí no hay mentira, ya no hay problema. O sea, se acabó, no hay problema, ya estuvo. Además, ya te engañé, la palabra ya
Si me perdonas bien, si no me perdonas, pues ni modo. Pero esa infidelidad que hay en uno de no ser real. Uno aparentemente está engañando a alguien, pero se está engañando uno solo. Y la palabra dice que nadie puede engañar a Dios. Otro ejemplo, si tú eres de esos controladores, pero así controladores que no puedes perder el control porque te pones mal, déjame decirte que el controlado siempre se va a resentir con el que lo controla. Y el controlador, asimismo, va a ser controlado por el otro. ¿Por qué? Porque según tú tienes el control sobre el otro, pero tú estás también ahí. Y esas son cosas que uno tiene que ir descubriendo y conociéndose a sí mismo. ¿Por qué te digo esto? Tenía un compañero allá, en otro estado y me tocaba ir a trabajar allá y él andaba con una chica y él decía que era machín y que era su amante y que la traía como él quería. Fíjate, según él la traía como él quería, o sea, él la controlaba como él quería. Alguna vez vi que por detrás de una pipa, por abajo, vi así unos movimientos como que le pegó. Y pero a final de cuentas, él no se podía zafar de ella. O sea, el controlador termina siendo controlado por esa misma relación. Entonces, ¿a qué vamos con esta situación? ¿Qué nos deja esta enseñanza? Desde el Génesis vimos algo. Dios le dijo a Adán, ¿quién te enseñó que estaban desnudos? O sea, Dios ya les había enseñado, ya los había instruido de que no debían de comer ahí. De ahí sigue algo bien interesante y algo que les comentaba con lo de la guardia, que a veces ellos son más obedientes, aunque estén en el camino malo, son más obedientes que nosotros con el Señor. A ellos estaban recibiendo órdenes de sus superiores y las acataron, estuvieran bien o estuvieran mal, pero a final de cuentas era una mentira. ¿A quién le van a dar pan que llore? Los guardias fueron y dijeron lo que eran, lo que era. El guardia, ¿qué pasó con el guardia? Los guardias han de haber dicho, es que se apareció un hombre deslumbrante y pues nos desmayamos. Y cuando despertamos, pues el cuerpo ya no estaba y ya no estaban las mujeres y ya no había nadie. Y los ancianos de ese tiempo y el consejo que estaba ahí, fariseos, escribas o quienes estuvieran, dijeron, no, ¿sabes qué? Tengan, tengan una la nota y no digan nada. ¿A quién le dieron esa la nota también? ¿Se acuerdan? Otro caso, con Judas. Pero a diferencia de Judas, es que Judas también, por medio del engañador, le metió la idea y a él le nació algo que se llama codicia. Y él fue a decirles a los escribas y los fariseos cuánto me van a dar o qué me van a dar por entregarles a Jesús. Y aquí si se fijan, no, ellos fueron y dijeron la verdad, pero ellos al escuchar la verdad, como estaban en una mentira, dijeron, tengan este dinero y no digan nada. Y si el gobernador les pregunta, nosotros lo persuadiremos para que no pregunte más. Y ustedes váyanse tranquilos. Entonces, ¿a nosotros qué nos compete? Ellos son nuestra competencia contraria, en mentira, en... Nosotros se supone que somos la verdad, ellos están en mentira y eso no se va a acabar. Y hasta el fin del mundo va a ser esa batalla. Pero a nosotros lo que nos compete es que, así como decía un buen soldado de Jesucristo, lo que te he enseñado, tú enseña e instruye a hombres capaces, fieles, que puedan llevar el mismo mensaje que nosotros, que sabemos que no todos van a ser así. Sabemos que en la iglesia no estamos porque somos buenos ni porque somos santos. No porque tengamos un servicio somos santos y somos buenos tampoco, pero estamos haciendo ya algo por la obra del Señor. Entonces, el Señor ya había instruido a Adán y Eva
A nosotros en este tiempo, desde que conocimos al Señor, nos han estado instruyendo en verdad, pero quizás todavía mentimos. Pero después de la enseñanza que viene, lo más importante, la obediencia. Y ellos no obedecieron, porque aunque llegó el engañador y persuadió a Eva, Dios ya había dado una instrucción y ellos no la acataron. ¿Por qué? Porque hábilmente el engañador llegó persuadiendo y les dijo algo con razón. No es que vayas a morir, sino que Dios sabe que vas a ser igual que Él. Y gracias a Dios que cuando yo conocí del Señor, pues en mi mente pasaba, bueno, yo no creía en el Señor, pero me siento con una paz enorme. ¿Qué me hicieron? ¿Quién sabe? Pero yo nada más me acuerdo que me dijeron, Dios fue el que te ayudó, Dios fue el que te liberó, Dios fue el que te salvó. Dije, bueno, ¿dónde busco a Dios? Dios, pues Dios en una iglesia, todo lo relacionado con Dios, bueno, Dios en una iglesia, que era la tradicional. Fui como dos, tres veces, no sentí nada. Bueno, dije, bueno, Dios habla Biblia. Empiezo a leer la palabra y digo, no, pues por eso mi vida estaba así, porque estaba haciendo todo lo contrario a la voluntad del Señor. Y luego leo que yo estoy hecho imagen y semejanza de Dios y digo, entonces, ¿por qué tengo tantos problemas? Si yo estoy hecho imagen y semejanza de Dios, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces se me empieza a caer el miedo, se me empieza a quitar ciertas cosas y empiezo a ir para adelante. Claro, también no todo lo que quieras hacer, pues te va a funcionar a la primera, ¿no? Es como aquel que, no, pues quiero poner un negocio, pero si no funciona, ni modo, se acaba, pero buscas otro. Todos los personajes que ustedes ven de marcas famosas de comida, de marcas famosas, puede ser pollo, puede ser ¿cuántas veces tocaron puertas y nadie leyendo sus historias, cuántas veces tocaron puertas y nadie les quería recibir su receta? Hasta que se asociaron con alguien y son cadenas muy grandes en todo el mundo. Ahora nosotros, imagínense, con con la bendición de Dios, pues ¿qué más queremos? ¿Por qué? Porque después de la obediencia, si ustedes vamos leyendo, dice, bendiciones de qué? De la obediencia en el Antiguo Testamento. Y dice, y maldiciones de la desobediencia. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos seguir siendo rebeldes y seguir desobedeciendo a la palabra? Bueno, pues entonces nuestra vida seguirá siendo de mal, ¿no? De mal en peor, así como decía. Y irán engañando y su vida será de mal en peor y engañando y serán engañados. O aunque nos cueste, porque esa es la verdadera lucha entre nosotros, de nosotros, dentro de nosotros. Que el espíritu se mueva en nosotros, lo sintamos, lo mande a nuestro cerebro y lo hagamos. El ejemplo que siempre les doy, cuando tú ves a alguien, sientes de aquí, ay, quiero darle un abrazo, como un niño. Nada más los que tienen hijos, dense cuenta, ven a sus niños o cuando ustedes eran niños, cómo ven al papá y corren o a la mamá. A abrazar sin miedo, sin nada. ¿Por qué? Porque ese es amor. Saben quién es su papá, saben quién es su ídolo y van y abrazan. Y uno así siente aquí, ya estuvo, ya ya me voy a poner a cuentas con el que estoy peleado. De aquí, dentro de ti, el espíritu va, pero tu mente tiene fuerza y dice, no, castígalo, castigador, porque te hizo esto, te hizo el otro, te hizo aquello, acuérdate, y ya te atoraste. ¿Y en qué va a resultar? Que estás dividido tú mismo. O sea, y la palabra dice, o frío o caliente, porque a medias tintas nada, tibio nada. Entonces, lo que principalmente sentiste hacer, no lo hiciste. Y Pablo, el mismo Pablo lo decía, porque lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo.
¿Por qué? Porque todavía hay quizás pecado, porque todavía hay quizás algo de soberbia, algo de orgullo. Entonces, ¿cómo queremos que Cristo crezca si no queremos si no queremos menguar nosotros para que Él crezca? Y aparte, ¿quieres que te diga una cosa? La realidad es que nadie te ofende, nadie te ofende. Que tú te sientas ofendido es otra cosa. Analízalo nada más. Nadie te ofende, pero dependiendo de lo que traes en tu cabeza, te vas a ofender fácilmente. Imagínate Jesús, todo lo que le hicieron sin ser lo que decían. Decían que era un engañador, decían que él hacía los milagros por medio de un demonio, de los demonios. Imagínate qué tontería. Nosotros ya sabemos la verdad. Y no porque seamos inteligentes ni porque seamos sabios, sino porque el Señor que nos alcanzó nos da la sabiduría y a través de su Espíritu Santo nos permite y nos muestra cosas. Y nos pone así algo que tú lo tomas como a Dios quien no ha visto nadie. Pero tenemos yo creo que los que estamos aquí tenemos fe en Dios, ¿no? Aunque no lo hemos visto, pero yo te aseguro que sí lo has sentido. Y si has orado y le has pedido algo y el Señor te lo ha dado, has comprobado que Dios ahí está. Entonces, acatemos la enseñanza, la obediencia, para que tengamos bendición. Quizás esos soldados de la guardia sí obedecieron, pero quizás ellos no sabían si estaban haciendo mal o haciendo bien, porque ellos era ellos estaban bajo las órdenes de alguien. Ellos recibieron una instrucción, una enseñanza y la cumplieron. Y además, pues les dieron una lana, pues es como les digo, pues a quién le van a dar una lana y diga, ay, pues no, 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 a mí no me des dinero, yo no necesito, no, ¿cómo no? Ahí mismo en Timoteo hay una palabra donde te habla que dice que el peor de los males es el dinero. Entonces, ¿queremos ser unos buenos soldados de Jesucristo? Pues andemos en verdad. Y esa es la lucha que todos individualmente traemos. ¿Eres capaz de decir la verdad así como va? ¿Eres capaz de soportar que te digan tus verdades? Venga, dímelas, va, aguanto. Que tú digas, va, ahora voy yo, ahora déjame decirte. ¿Y qué crees que cuando dos personas están bien resentidas y logran comunicarse, porque por eso es lo que nos hace estar bien en comunicación, para que no haya malos entendidos? Cuando tú te comunicas al momento, pones al tanto a la otra persona y para que el enemigo no entre y te distorsione y te resientas con las personas que dices que más amas, porque la verdad que a las personas que dices que más amas es con los que más te desquitas. Es una realidad, ¿no? Toda la problemática empieza desde tu familia, porque ahí creciste. Ahora imagínate, si hubiera problemática en tu familia, sales al prójimo, ¿crees que vas a poder amar al prójimo y cumplir el mandamiento, el segundo mandamiento y más importante que dijo Jesús? Entonces, seamos esos buenos soldados, acatemos la enseñanza, obedezcamos y recibamos la bendición del Señor, con conducta, la conducta de que se hablaba, con fe, disciplina, y el Señor bendice. Pero también no nos engañemos esperando que el Señor te dé algo. Es como te lo decía hace 2, 3 semanas. Si tú sabes que el Señor te cumple lo que promete y tú le has pedido algo y no te lo ha dado, fíjate si en primera si has cumplido tú para que te lo dé o nada más lo estás pidiendo por un capricho o por una idea que tú tuviste. Entonces eso ya es soberbia. ¿Por qué? Porque no te estás acatando a la voluntad del Señor. Entonces, recibamos la enseñanza, seamos obedientes y obtengamos la bendición. Amén. Alguien que quiera participar.
Adelante, Vicente. Hola, hermanos, buenas noches. Fíjate, algo que a mí me llama mucho la atención es cómo hay gente que está dispuesta a morir incluso en sus mentiras. ¿Por qué? Porque para un romano dormirse durante su guardia le puede costar la muerte, ser azotado, este, su pérdida de rango. Tiene muchísimas consecuencias por esas faltas de disciplina, según según la historia, ¿no? Según lo que acontecía a estas personas. Y me llama mucho la atención porque me hace percatarme que hubo dos informes. El primer informe que se le llevó a los judíos, que se le entregó a los ancianos, y el segundo informe el que se le entregó al César, perdón, a Pilato, al gobernador de Judea en ese entonces. Me llama mucho la atención justamente por eso, porque en el capítulo anterior, en el que se leyó la semana pasada, en Mateo 28 2 al 5 dice, y hubo gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como el de la nieve. Y de miedo de los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y en el tema que estábamos leyendo ahorita, dice eh, que mientras ellos iban, aquí unos guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido, lo que se lee en el capítulo anterior. Pero a pesar de que ellos les podría haber costado la muerte a los guardias por el simple hecho de quedarse dormidos, más abajo dice que los mismos judíos, aparte de darles el dinero, iban a persuadir al gobernador para ponerlos a salvo. O sea, como muchas veces, ayer Chama comentaba algo que es muy importante, aunque se comentaba que era sobre los mandamientos, que tienes que ser congruente, bueno, no lo dijo literalmente así como lo estoy diciendo yo, así es como yo lo entendí, que literalmente tienes que ser congruente con tu vida, con la forma en cómo te presentas, ¿no? Porque también la escritura lo dice, que hay el que sirve a dos amos, con uno queda mal. Entonces, puedes estar en la mentira, puedes estar en la verdad. De ti depende qué es lo que quieras predicar, ¿no? Al final de cuentas, las consecuencias son las que a ti te van a te- pues a ti te van a cobrar factura de alguna forma. Y los mandamientos eran para eso. Los mandamientos eran para que tú te evitaras estas consecuencias como es la muerte, ¿no? Y sin embargo, la mentira te lleva a la muerte espiritual. Esa muerte espiritual que al final de cuentas te hace, pues, estar mal emocionalmente. Y y esas consecuencias de esas emociones muchas veces se convierten en daños físicos, ¿no? Como ahorita lo comentabas, cuántas veces no hemos escuchado el caso de que hay personas que por un coraje quedan paralizados de la mitad de su cuerpo, ¿no? De una emoción lleva hacia un ámbito físico. Entonces, por eso me hacía énfasis lo fácil que a veces es creerte una mentira y que esa mentira, a pesar de que te pueda llevar a la muerte o te pueda llevar a la tumba, como aquí a estos guardias, lo podría llevar a que el gobernador, en ese entonces Pilatos, pues los condenara a muerte por quedarse dormidos y sustentar esa mentira, a pesar de que les podía cobrar la muerte, ¿no? ¿Y cuántas veces no nos pasa así? Que tratamos de sustentar en nuestra vida y vivimos muchas veces con muchas mentiras y tanto lo queremos sustentar que al final de cuentas, pues nos termina afectando, ¿no? Y vamos, y como lo dice al final, que se sigue divulgando hoy entre los judíos. ¿Por qué? Porque es muy fácil transmitir las mentiras. De hecho, hay una parábola que me gusta mucho, me parece que es china o japonesa, no recuerdo bien, pero dice que por más que corra la mentira, al final de cuentas la verdad siempre la alcanzará.
y te pones a considerar eso, ¿no? Porque es muy fácil luego cometer o quedarte en esos errores. Por ejemplo, un ejemplo histórico, por ejemplo, el de la bomba nuclear, ¿no? De la bomba nuclear que muchos le dicen que el padre de la bomba nuclear es Albert Einstein, lo cual es una mentira y es una falacia. Albert Einstein lo único que hizo fue desarrollar una fórmula de cómo convertir la masa en energía, pero el verdadero creador es no recuerdo el nombre, es Oppenheimer, su apellido sí. Él fue el que la construyó y él fue el que se basó en la fórmula de Albert Einstein. ¿A qué voy con esto? Así como en este hecho histórico que les estoy comentando, esa mentira se ha pasado en generación, es lo mismo que pasa con los judíos, ¿no? Cómo esa mentira puede ir trascender de una generación a una generación sin siquiera cuestionarse y sin siquiera acercarse a las escrituras, porque al final de cuentas lo único que nos hace entender la verdad es acercarte a tus escrituras y leerlas y entenderlas. Una vez, pues platicando contigo, una vez me dijiste, ¿de qué te sirve saber tanto si al final de cuentas te vas a desviar te puedes desviar con una mentira? Al final de cuentas, ¿cómo era? Tanto en conocimiento te envanece, ¿no? ¿De qué te sirve que sepas muchísimas cosas y al final de cuentas lo más básico que es seguir la verdad o atender la verdad? Pues no lo hacemos, ¿no? Y seguimos viviendo a veces con muchas mentiras, ¿no? En nuestra vida. Por ejemplo, ¿cuántas veces no nos han dado o este, nos hacen pasar citas bíblicas cuando no son bíblicas? Y a veces nos desviamos simplemente por esas situaciones. Entonces, también la importancia de corroborar lo que estamos haciendo, porque aquí algo importante es que si no es porque nosotros corroboráramos las escrituras de nuestro Señor y el Evangelio, pues ese informe se hubiera trascendido en las iglesias judías y al final de cuentas, pues nosotros no conoceríamos la verdad, ¿no? Entonces ahí es donde te percatas de esa situación de cómo, a pesar de que la mentira de los judíos haya trascendido muchísimo tiempo, la verdad de Jesucristo pues la ha alcanzado, ¿no? Entonces eso es algo muy, muy importante que debemos de tener en cuenta y saber, pues buscar nosotros al final de cuentas esa relación con el Señor, porque la salvación es personal y al final de cuentas debes de buscar tus respuestas junto con el Señor, porque muchas veces es bueno que nos den consejos cuando son consejos buenos, pero que esos consejos también los traslademos a la Escritura, ¿no? No creer tan fielmente lo que alguien nos dice, sino que corroboremos lo que estamos escuchando y el consejo que nos están dando, ¿no? Porque muchas veces decimos, Es un buen consejo, pero al final de cuentas no es bíblico, ¿no? Entonces, no vaya a ser que nos desviemos por alguna de estas situaciones y al final de todo esto, pues defendamos una mentira que al final esa mentira nos va a llevar a la muerte, ¿no? Porque hay un dicho, ¿no? Que dice que tanto dices una mentira que tú terminas creyendo que es verdad. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Entonces, ese es mi comentario y eso es lo que quería comentar. Sí, de hecho dice que ese dicho se sigue divulgando hasta el día de hoy, pues eso ya es personal. La salvación es individual y está en cada uno de nosotros y en todo el mundo, en toda la humanidad, el tener fe o seguir en una mentira. Hay varios memes que luego salen, yo creo que todos los han visto, y hay dos casillas, dice verdades gratuitas y dice mentiras gratuitas. Y en las mentiras está una filota y en la verdad no hay gente. Entonces, consideremos todo eso, todo lo que sabemos será verdad, la vida que hemos llevado será verdad o nada más fue algo que nos enseñaron. Y pues yo creo que nosotros, al dar ese paso a descubrir lo espiritual, tenemos más sabiduría. ¿Alguien más que quiera comentar? Adelante, hermana Fanny. Gracias, buenas noches.
Algo que a mí me llamaba mucho la atención es la parte donde comentaba cómo a veces la parte espiritual se pelea con la carne. Mencionaba que nuestro corazón a veces quiere perdonar, pero nuestra mente se resiste porque traemos ya muchas ideas, pues ya muy arraigadas. Hay un versículo donde dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y cuál es la manera de guardar nuestro corazón? Obedeciendo los mandamientos. Porque cuando cumplamos esos dos últimos donde Dios nos dice que lo tenemos que amar a Él sobre todas las cosas y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que nos vamos a dejar de estar cargando cosas que no debemos. La envidia, la codicia, todo aquello que pudiera llenar de contaminarnos o nublar nuestra vista espiritual, todo eso lo vamos a evitar cuando los cumplamos. Y si bien es cierto que como seres humanos es complicado a veces cumplir la palabra, cuando andas en el espíritu todo se vuelve bien fácil. A veces ser íntegro no es tampoco tan fácil, pero cuando andas en el espíritu te vas dando cuenta cómo todo esto se va dando de una forma natural. Y si a esto le agregamos el estar constantemente en oración, en lectura, en ayuno, nos vamos a dar cuenta que, o tal vez ni nos vamos a dar cuenta en qué momento menguamos y fue Dios quien creció en nosotros. Ese era el comentario. Sí, de hecho, esta de ser un buen soldado de Jesucristo, hay que considerarlo, porque si Dios nos ha escogido y estamos en una batalla espiritual y somos soldados, tenemos que llevar toda nuestra herramienta, toda la armadura y todas esas herramientas que el Señor nos da para salir avantes, porque si no, no vamos a poder. Es como en las batallas de antes, todos llevaban sus armaduras. ¿Por qué? Porque como eran batallas épicas con espada, pues tú llevabas una armadura con un casco, en el pecho, en las piernas. Si te tocaba un espadazo, pues quizás esa armadura te protegía un poco si no la traspasaba. Pero imagínense, nosotros espiritualmente es lo mismo. Si no llevamos esa armadura, pues estamos débiles y el enemigo fácilmente nos puede engañar y nosotros razonando, discurriendo, y híjole, pues caemos fácil. ¿Por qué? Porque lo que ven nuestros ojos y escuchan nuestros oídos dicen, no, pues es que todos lo hacen, no hay tanto problema. En las iglesias, ¿cuántas veces eh, porque no obtienen lo que quieren, se dejan persuadir por otras personas, ya cuando ves, ya andan que con los jesuitas, que con los judíos, que con los testigos, que con estos, que con el otro, que luego ya se van con los santeros y, o sea, pues decídanse, o sea, no anden fluctuando, dice la palabra, no seas como niño que andas fluctuando como las olas del mar para allá y para acá, o frío o caliente, decídete de una vez, bueno, si vas a ser bueno, de una vez con todo, si vas a ser malo, de una vez, el más malo de todos, pero no andemos tibios. ¿Alguien más que quiera comentar? Hola hermano, buenas noches. Dios les Buenas bendiga. noches. Este, Me llama la atención cómo el Señor conecta todo, porque precisamente la palabra que se dio ayer era como relacionada a lo de hoy, ¿no? Y ayer les leía una parte en Colosenses 3:5 y se las quiero volver a leer, pero ahora sí que con lo que sigue voy a empezar. Dice Colosenses 3:5, la vida antigua y la nueva. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó,
se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Pues ahí están todos los ejemplos que nos manda el Señor, pero los hacemos. Y algo, nosotros con quién convivimos, con nuestra familia o con los más allegados. Y algo de lo que más nos pesa, y el Señor Jesús te dice, aprended de mí, llevar mi yugo. Mi yugo es fácil y de ligera carga. Tú no puedes estar cargando ese resentimiento contra tu familiar. Sí, tu mente te va a decir, se lo merece, es que me hizo esto, es que no es justo. Sí, pero cuando tú vas a pedir perdón, tú ya dejaste esa carga. Y si esa persona no se ha descargado, ya es su problema, sea tu familia, sea tu prójimo, sea quien sea. Pero vas a ver, hazlo, y yo creo que lo has hecho. Y si no lo has hecho, compruébalo. Pide perdón, aunque no lo hayas hecho, porque a Jesús es todo lo que pasó Jesús, a Jesús, todo lo que hicieron y qué dijo en la cruz. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Cuando tú dejes la carga, te vas a sentir ligero. Pero si la otra persona no ha dejado la carga, pues ya va a ser su problema, porque hasta que entienda que también la tiene que dejar. ¿Alguien más, hermanos? Irra, Sí, muchas gracias. Precisamente algo que dice la escritura es que la verdad siempre va a salir a la luz. Eso no va a ser, la mentira nunca va a triunfar sobre la verdad. Y hasta hoy en día, a pesar de que ha sido un tropezadero para los judíos, al final del día ellos van a reconocer, gran cantidad de ellos van a reconocer lo que aún no han querido ver en sus corazones, porque lo saben. Ellos bien saben que toda la profecía se cumplió en la persona de Jesucristo y que es importante eso, ¿no? Que sepamos que siempre la verdad va a triunfar sobre la mentira. Y precisamente en Juan 8, versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Muchas veces nosotros pensamos que andamos en la verdad, pero hay aspectos que a veces pasamos por alto. Si bien es cierto que los judíos, gran cantidad de ellos, aún siguen creyendo esta mentira que fue divulgada, pues muchos de nosotros también a veces andamos en la mentira, en detalles tan sencillos como cuando se va a vender un carro y que el carro está mal y lo pintamos como si estuviera bien con tal de tener un beneficio. Cuando llaman y tú te niegas y tus hijos alcanzan a ver que estás mintiendo, en esos aspectos tan solo te das cuenta que no estás caminando en la verdad y algo que Dios nos pide es, habla siempre con la verdad. Siempre, siempre tienes que tú sustentar esa verdad porque si no, de lo contrario, dice que nuestro padre es el diablo, porque el diablo fue mentiroso. Si vimos ahorita en Génesis, él les dio una mentira a medias, porque les dijo cosas que sí eran verdad. Satanás sí les dijo cosas que eran verdad, pero las disfrazó con mentira, con tal de que te hagan caer. Y así es como el diablo nos engaña, ¿no? Nos vende una mentira a medias, disfrazada de verdad, y que somos seducidos y somos engañados. Pero algo que es bien importante, hermanos, es que también lo veíamos ayer, acerca de que aquellos que han reconocido a Jesucristo como Salvador y son llamados hijos de Dios. Y los demás, pues aunque puedan meter filosofías y puedan meter diferentes cuestiones filosóficas,
Realmente siempre la verdad va a estar en las escrituras y es a lo que nosotros nos tenemos que apegar y que seguir. Eso es lo más importante de lo que se vio el día de hoy y que esta mentira al final del día que ellos aún que han creído, viene un tiempo complicado también para ellos, un tiempo también de gran tribulación en donde muchos de ellos, pues lastimosamente van a tener que reconocerlo en tiempo angustioso, en tiempo donde van a tener que dar su vida. Entonces, qué importante es que nosotros que tenemos la oportunidad de andar en verdad, andemos siempre en ella, aunque nos cueste muchas cosas que no sean benéficas a nuestra vida, usted siempre esté apelando por la verdad, aunque le duela, aunque tenga situaciones adversas por decir la verdad. ¿Qué le pasó a Juan Bautista? Por decir una verdad le costó la vida. Muchas veces nos va a costar amistades, muchas veces nos va a costar hasta a veces hasta el trabajo, ¿verdad? Pero siempre tenemos que caminar con la verdad, porque Jesucristo es la verdad. Eso quería comentar, hermano. Fíjense, hasta ahorita me acordé, ayer, ahorita ya ven que les dije que ya, eh, pues de donde estaba ya, ahorita no estoy saliendo, pero ayer se nos permitió llevar unos pocos litros de todavía de lo que quedaba de presupuesto ahí en el IMSS y nos prestaron una unidad y no sé por qué, pero va ad hoc al tema. Siempre me voy por los carriles centrales y paso por ahí por Perinorte. Y no sé por qué agarré por los carriles laterales, iba en el de alta, y pues estaba oscuro, eran como las 5:30 de la mañana. Y no sé, iba yo en mi carril, el de alta, y no sé, yo creo volteé a ver en el espejo del lado derecho, y cuando regreso la mirada oigo un golpe en el espejo, y la verdad, no sé a qué le pegué. Yo deduzco, pues un árbol no creo, pero a lo mejor una rama salida así, o un letrero que estaba, no sé, muy inclinado, porque yo iba en mi carril, para que yo le pegue con el espejo. Sí, estas unidades traen en los espejos muy amplios, y ayer busqué al jefe para decirle, pero pues no lo vi. Luego ya mi ayudante me habla y me dice, oye, que no les dijiste el espejo. Dice, no, es que ya me hablaron. Le digo, no, pero ahorita les marco para decirles. Dice, no, ya no les diga, yo ya les dije. Y hoy en la mañana esa unidad la agarraron y ya vi que el que se le iba a llevar le estaba diciendo, y yo me acerqué con el jefe y le digo, yo rompí el espejo ayer, pero ¿cómo lo rompiste? Le digo, la verdad, te digo, no sé. Yo nomás sentí un golpe, no sé a qué le pegué, si fue un árbol, fue una rama, fue un letrero, yo no sé. Y no me creyeron. Luego llegaron los del sindicato, entraron con el jefe, ya salieron los del sindicato, a ver, ven, ¿qué pasó con el espejo? Le digo, sí, yo lo rompí. ¿Pero cómo lo rompiste? Te digo la verdad, no sé. No sé si fue un árbol, fue una rama, o fue un letrero, no sé. No, esa no te la puedo comprar, para que veas cómo la gente no te cree cuando le dices ahora la verdad tampoco. Ni modo. Yo le estoy diciendo la verdad. ¿No me creen? Ese ya es su problema. Pero entonces, ¿qué se va a hacer? No, pues si me lo quieren cobrar, que me lo cobren, yo lo pago, ni modo, me tocó la de malas. ¿Qué puedo hacer? Yo soy el operador. Pero ¿cómo no vas a ver el árbol? ¿Cómo no vas a ver? Pues no lo vi, ¿qué quieres que te diga? Es ilógico, si lo veo, pues no le pego, ¿no? Pero para que veas que la gente no te cree cuando a veces le dices la verdad. Y fíjense, hace rato estábamos leyendo, ya para terminar con esta, oramos, vamos allá, segunda de Timoteo, del 14 al 17, me faltó, eso es lo que se leyó el domingo. Segunda de Timoteo 14, 17, si quieren no lo busquen, y se los leo para orar. Segunda de Timoteo 3, del 14 al 17. Esto es lo que me faltó leer, dice, pero pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. También la persuasión es para el bien. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, no en injusticia como lo hicieron los de ese tiempo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
¿Qué hicieron esos personajes de ese tiempo, los del consejo, los ancianos? Ellos estaban preparados, pero para las malas obras, para la injusticia. Pero nosotros Jesús no nos ha enseñado eso. Vamos a orar y vamos a poner en oración si tienes alguna persona que necesite de oración, adelante. Vamos a orar. Padre bendito, recibe usted toda la honra, la gloria y la alabanza en esta hora, en este lugar, agradeciéndole porque nos permitió el alimento espiritual que tanta falta nos hace, porque, como decía su palabra, toda escritura es inspirada para instruir, para enseñar, para redarguir, para que el hombre sea perfecto en sabiduría conforme a su voluntad. Porque ahí es solamente donde vamos a estar y vamos a representar a Jesucristo en nosotros. Y eso es lo que quiere la gente. Por eso la gente, a todos los que son cristianos, los tienen, decimos nosotros, con lupa. Los están observando con lupa. Y cualquier cosa que hagan mal es para atacar. Por eso es que le agradecemos porque así como usted llegó con verdad, haciendo milagros y haciendo todo bien, los encargados de la palabra en ese tiempo lo tomaron como engañador, como farsante, que todo lo que hacía era guiado por el enemigo. Pero nosotros no sabemos que no es así. Y nosotros también necesitamos andar en el camino, en la verdad y en la vida, porque es muy fácil decir que somos cristianos, pero nuestros actos nos delatan. Por eso es que la escritura dice que a Dios no se le puede engañar. Por eso es que le volvemos a pedir perdón por nuestros pecados, que nos limpie y que nos ayude y que nos dé de su Espíritu Santo y nos lleve nuevamente por el camino, por la verdad y por la vida. Y con esa fe que tenemos en usted, en sus manos ponemos a cada uno de mis hermanos, a sus familias, a sus hogares y a todos los que se pondrán en oración en este momento porque necesitan de usted. En especial le pedimos por mi cuñado Arturo Ramírez que lo van a intervenir por una hernia para que usted esté presente. Él ya sabe de usted, pero quizás con esto sea lo que va a hacer que llegue a sus pies. Porque eso es lo que necesitamos todos, llegar a sus pies y hacer conforme a su voluntad y no la nuestra, porque nos hemos equivocado mucho. Y aún andando en el camino, sabemos que no somos perfectos, pero también sabemos que usted es justo y que a veces no es porque seamos malos, sino porque, como usted lo dijo, a veces no sabemos lo que hacemos. En sus manos estamos todos y cada uno de la iglesia del parque y usted haga su obra. Si usted quiere dar salud a los que están enfermos, que así sea. A los que están sin trabajo, si les quiere dar trabajo o ayuda, que así sea. Pero sobre todo, que nos dé de su Espíritu Santo para poder dar esos frutos que todo se engloba en amor. Y así poder hacer que más personas que tienen sed de justicia se acerquen a usted y crean. Y todas estas cosas las pedimos en nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios.